Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Sengel. Este ejercicio también se encuentra en otras ediciones de los autores. Piden calcular el volumen específico de vapor de agua sobrecalentado que se encuentra a 3.5 megapascal y 450 grados centígrados. De acuerdo con la ecuación de gas ideal sería el inciso A, el inciso B con la carta de compresibilidad generalizada y el inciso C con las tablas de vapor. Y en el inciso D nos piden determinar el error que se comete en los dos primeros casos. Inicio con el gas ideal. Estas son las dos ecuaciones de estado principales para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa. Como piden el volumen específico y volumen específico es volumen sobre masa, trabajaré con esta ecuación, donde R es la constante específica del gas y su valor depende del gas evaluado. De esta ecuación, la masa que está multiplicando la paso a dividir al lado izquierdo y volumen sobre masa es volumen específico. Para despejar volumen específico, la presión que multiplica la paso a dividir. El volumen específico va a ser igual a la constante específica del gas que multiplica la temperatura y dividido entre la presión. Conozco la temperatura, conozco la presión y la constante específica del agua la buscaré en tabla. Trabajaré con las tablas del libro Sengel para unidades internacionales. En la tabla 1 buscaré la constante específica del gas. Busco vapor de agua y copio la constante específica del gas. Sus unidades son kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Recordemos que las unidades kilojoule sobre kilogramo por Kelvin son equivalentes a kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Esta constante la he colocado en estas unidades para que sea compatible con las otras unidades que requiere la ecuación. Pasaré a los cálculos. Volumen específico va a ser igual. Sustituyo el valor de la constante específica del gas, que multiplica la temperatura. Le sumo 273.15 para llevarla a grados Kelvin, dividido entre la presión. Como esta presión está en megapascal, la multiplico por 1000 para llevarlo a kilopascal. Veamos las unidades. Kilopascal con kilopascal se cancelan. Grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan, quedando metro cúbico sobre kilogramo. Opero y obtengo el valor del volumen específico por gas ideal. Copio su valor. Ahora paso al inciso B. Sería el volumen específico por la carta de compresibilidad. Estas son las dos ecuaciones generales para gas real, donde Z es el factor de compresibilidad que se busca en la carta. Cuando piden el volumen específico se utiliza esta ecuación ya que el volumen sobre masa es volumen específico y R es la constante específica del gas que se buscó en el inciso A. De esta ecuación pasaré la masa a dividir al lado izquierdo y volumen sobre masa es volumen específico. La presión que multiplica la paso a dividir quedando despejado el volumen específico real. Volumen específico va a ser igual al factor Z que multiplica la constante específica del gas por la temperatura dividido entre la presión. Y estas tres variables, R, T y P, son el volumen específico ideal que se calculó en el inciso A. Por lo tanto, el volumen específico real se puede expresar como el factor Z que multiplica el volumen específico ideal. Ahora pasemos a la carta de compresibilidad para determinar el valor de Z. Demos un pequeño repaso. En el eje X se encuentra la presión reducida y en el eje Y se encuentran los valores de Z. Y estas curvas son las temperaturas reducidas. La presión reducida va a ser igual a la presión sobre la presión crítica y la temperatura reducida va a ser igual a la temperatura sobre la temperatura crítica. Los valores críticos se consiguen en tabla y una vez conocida la presión reducida y conocida la temperatura reducida, donde se crucen estos valores, se lee el valor de Z en el eje Y. También hay una tercera variable llamada volumen específico pseudo reducido, y este se usa cuando no se conoce la presión o no se conoce la temperatura. El volumen pseudo reducido son estas curvas punteadas. Se necesitan dos de estas tres variables para calcular Z. En la tabla 1 del libro Sengel buscaré la temperatura y presión crítica. Busco el vapor de agua y copio la temperatura crítica y la presión crítica. Presión reducida va a ser igual a la presión, que son 3.5 megapascal, dividido entre la presión crítica.
Megapascal con megapascal se cancelan, opero y obtengo su valor. Ahora calculo la temperatura reducida. Va a ser igual a la temperatura, que vale 450 grados centígrados, y le sumo 273.15 para llevarlos a grados Kelvin, dividido entre la temperatura crítica. Sustituyo su valor. Grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan, opero y obtengo el valor de la temperatura reducida. Con estos dos valores, estimaré el valor de Z. Utilizaré la figura A15 del libro del texto Sengel. Como la presión reducida es menor a 1, es difícil utilizar esta carta. También se puede utilizar esta carta donde la presión reducida varía entre 0 y 1. En el eje X buscaré la presión reducida. Su valor lo voy a aproximar a 0.16. Tenemos 0.1 y cuento 6 cuadros a la derecha hasta llegar a 0.16. Trazo una línea vertical. Subo y en las curvas de temperatura reducida voy a buscar el valor de 1.12. Lo he aproximado. Observo la curva de temperatura reducida de 1.10 y la curva de 1.15. La temperatura de 1.12 se encuentra entre estas dos curvas. Las curvas de temperatura reducida de 1.10 y 1.15 las he marcado en azul. Y 1.12 está ligeramente encima de la curva de 1.10. Trazaré una línea horizontal entre estas dos curvas y voy al eje Y que representa Z. Me ubico en 0.9 y empiezo a contar cuadros hasta llegar a la línea horizontal. Son 6 cuadros. El valor de Z es aproximadamente 0.96. Regreso a los cálculos. Procedo a calcular el volumen específico real, que va a ser igual al factor Z, sustituyo su valor, y que multiplica el volumen específico ideal que se calculó en el inciso A. Opero y se obtiene el volumen específico por la carta de compresibilidad. Pasamos al inciso C, que es hallar el volumen específico por la tabla de vapor sobrecalentado. Utilizaré la tabla A6 de vapor sobrecalentado del libro Sengel. Busco la presión de 3.5 megapascal. Para 3.5 megapascal, en la temperatura de 450 grados centígrados, voy a la columna de volumen específico y copio su valor. Ya se tienen los tres valores de volumen específico ideal, real y por tabla. En el inciso D nos piden determinar el error que se comete en los dos primeros casos. Inicio por el error con gas ideal y va a ser igual al valor absoluto del volumen específico por tabla, sustituyo su valor, menos el volumen específico ideal, sustituyo su valor, dividido entre el volumen específico por tabla, sustituyo su valor, y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Opero y obtengo su valor. Lo llamaré error 1. Ahora calcularé el error de tabla con respecto a la carta de compresibilidad. Este error se calcula como el valor absoluto del volumen específico por tabla, sustituyo su valor, menos el volumen específico real, sustituyo su valor, dividido entre el volumen específico por tabla, sustituyo su valor, y se multiplica por 100 para expresarlo en porcentaje. Opero y obtengo su valor. Como se observa, este error es bastante bajo. Puedo concluir que si no se tienen datos tabulados, es decir, tablas, las cartas de compresibilidad ofrecen resultados muy confiables. Como vemos, un error menor a 1%. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.